Estamos en Regla, uno de los poblados más tradicionales de la capital de todos los cubanos, de la ciudad de La Habana. Y estas aguas contemplaron el 3 de junio de 1847 el arribo de los primeros chinos a la isla. Con este viaje se abría el primer capítulo de la interesante y todavía inédita historia del budismo en nuestro país. Estamos en el cementerio chino, único en su tipo en nuestro país. Inaugurado en 1893, representa un hito en el desarrollo de la cultura china en Cuba. ¿Por qué venir al cementerio chino si estamos haciendo un documental sobre budismo? Se sobreentiende que junto con la presencia de aquella inmigración que llega a Cuba en 1847, también venían las creencias ancestrales del pueblo chino, que incluyen, por supuesto, budismo, taoísmo y confucianismo. Quedan muy pocos restos escritos sobre qué cosa era aquello que creían aquellos culíes, como se le denominaba a los braceros, que venían principalmente de Cantón a trabajar en las plantaciones cubanas. Testimonios dispersos, por ejemplo, en la biografía de un cimarrón, algunas frases aisladas en las obras de los grandes patricios de la colonia. ¿A qué se debía esta invisibilización? Fácil. La colonia, con su poderío institucionalizado de la Iglesia Católica, reputaba como paganas todas las demás manifestaciones espirituales. Por tanto, la espiritualidad del chino en Cuba no era digna de ser registrada. Algunas leyendas del folclore tradicional, como por ejemplo la del médico chino, del cual se dice que era budista y abjuró en una procesión católica de sus creencias, y algún que otro elemento que podremos ver quizás aislado hoy, como el culto de San Fancón y demás, pues nos dan evidencia y testimonian qué es lo que trae el bagaje espiritual de esta inmigración. No nos asombre que no se haya desarrollado en Cuba un budismo étnico a partir de esta inmigración. En otros países latinoamericanos, incluso por ejemplo en Brasil, donde desde 1812 ya hay una presencia china muy anterior a la de aquí de Cuba, no va a haber un templo budista chino hasta 1962. Y en otros entornos, por ejemplo en México, donde la emigración comienza en 1874, en el propio Perú, que empieza en 1849, en Panamá, en 1854, tampoco tenemos desarrollo de budismo étnico. Casi siempre se expresaría ese fenómeno con el arribo de la inmigración japonesa en el siglo XX. No obstante, como veremos aquí, haciendo un breve recorrido por este cementerio, sí hay algunos elementos muy interesantes y que nos demuestran cómo, a pesar del gran fenómeno de aculturación que sufren estas comunidades al arribar a este entorno que les era manifiestamente hostil, sin embargo, determinados aspectos del bagaje cultural y espiritual son indestructibles, sobre todo gracias a la resiliencia de los distintos pueblos del mundo. El cementerio es esencialmente católico debido principalmente a la adopción del cristianismo por los inmigrantes, pero también a los matrimonios mixtos. Los chinos, que no tenían permitido casarse con mujeres blancas, pues debían
crear familias con mujeres negras, casi todas vinculadas a las religiones cubanas de origen africano y por supuesto también a la Iglesia Católica. Se fue perdiendo, por tanto, la identidad espiritual, pero quedan algunos elementos y en este panteón que tenemos atrás vemos un motivo ornitológico que es muy típico de la mitología de la espiritualidad china, que le da una especial veneración a algunas aves como la grulla, la cigüeña, etc. Es un motivo que aparecerá asociado principalmente al tema de la longevidad, pero también a los deseos de buena suerte, de buenos augurios, en casi todas las manifestaciones de esa milenaria espiritualidad, por ejemplo la confuciana, la taoísta y también la budista. Pero tenemos una versión bastante occidental a nuestras espaldas de los leones, que suelen ser mal llamados perros del Buda, porque en ocasiones cuando el motivo es verdaderamente asiático, desde el punto de vista iconográfico, parecerían ciertamente como canes, pero no, es un ícono que adopta el arte chino y posteriormente también la religiosidad y espiritualidad china directamente de raíces budistas. De hecho, el arte chino más antiguo carece de la presencia del león. Es un producto de la simbiosis con otras culturas por vía del Asia Central, de las trayectorias comerciales que surcaban el vasto y magno territorio chino y concretamente de la adopción del budismo como religión. De hecho, en otras latitudes, por ejemplo, en el ámbito del budismo tibetano, tenemos los llamados protectores del Dharma, los famosos Dharmapalas, y el león juega precisamente este papel. Es originalmente, en el budismo indio, un símbolo de la protección que ejercen las potencias espirituales sobre el Dharma o la enseñanza del Buda. Posteriormente sería adoptado en la espiritualidad china y es muy raro encontrarse actualmente un budismo chino plenamente carente de la presencia de los leones. Por tanto, como venimos diciendo, quedan elementos innegables que se remontan a estas raíces que van resistiendo incluso la catalización y la demolición cultural que ejerce el entorno básicamente occidental, católico, pero también de otras influencias negativas respecto a la preservación del legado cultural. En la festividad del Qingming, que en Cuba se celebra el primer domingo de abril, los chinos les rinden homenaje a sus ancestros, barriendo las tumbas, quemando dinero, realizando ofrendas que evocan las del antiguo Egipto y las de la religión yoruba. Algunos estudiosos afirman que la práctica de barrer las tumbas se derivó del budismo, ya que originalmente el Qingming era una celebración esencialmente agraria. En el cementerio chino se difuminan los límites entre la vida y la muerte, entre el yin y el yang, entre nuestro mundo y el mundo de los que se han ido. Sin embargo, la naturaleza triunfa sobre la muerte y aquí vemos el almácigo, que es un árbol también muy importante dentro de las tradiciones de nuestro propio pueblo, de nuestra espiritualidad. Un árbol fortísimo que sin embargo lleva aquí la placa con el nombre de un fallecido. Actualmente se está desarrollando aceleradamente en China el enterramiento bajo árboles para sustituir los sobrepoblados cementerios urbanos. En nuestra necrópolis china, aquí en la ciudad de La Habana, tenemos varios almácigos que también, por su dureza, por su resiliencia, son representativos en otras tradiciones espirituales de nuestro país, sembrados aquí en el cementerio como conmemoración, pero también como símbolo de renacimiento. Habíamos visto las botellas, distintas ofrendas que se colocan ya en esta espiritualidad, en esta mulatez china, cubana, española que tenemos en Cuba, en la cual es muy difícil muchas veces
diferenciar exactamente cuál es la religión ortodoxa canónica que está produciendo un determinado simbolismo religioso. Se sabe que en ese osario pues vienen las personas, cantan, ponen tabacos, ponen botellas de bebida y celebran junto con sus muertos, porque es que realmente los muertos para ellos están vivos. Eso pasa en casi todas estas grandes culturas tradicionales, la africana, la asiática, y es una de las grandezas que podemos ver cuando entramos también en este cementerio. Y naturalmente no se puede hablar de la historia del budismo en Cuba sin hacer alguna referencia al barrio chino, donde se conservó algo de budismo étnico, del culto a San Fancón, a la Bodhisattva de la compasión, en medio de las circunstancias de la inhabitación de esta comunidad china en Cuba. Sin embargo, habría que esperar a la década de los 1990 para el desarrollo oficial del budismo en nuestro país. En las religiones cubanas de origen africano se preserva el legado más antiguo de las hibrideces religiosas entre los chinos y los esclavos negros en Cuba. En nuestra investigación sobre el budismo cubano, nos vamos ahora rumbo a Artemisa, donde un sacerdote de la regla de Ocha o santería nos mostrará y explicará la presencia de elementos litúrgicos budistas en su templo. La Ocha afrocubana ha sido una mezcla de diferentes religiones, entre el espiritismo, el catolicismo, las religiones africanas, principalmente la religión del área de Nigeria, de África Occidental, pero también han habido ciertas influencias del budismo en nuestra religión a partir del 3 de junio de 1847, cuando el flujo de inmigrantes chinos hacia la isla con motivo de trabajar en las plantaciones cañeras y en la construcción del barrio chino de La Habana. Como todo en Cuba termina siendo siempre mezclado, el budismo también dejó su huella, su impronta en nuestra religión. Por ejemplo, el caso clásico es Quan Con, el gran guerrero, que en Cuba se le llamó San Fancón, que representa o se sincretizó con el Oricha Changó, por ser una deidad de fuego, por ser una deidad guerrera. Parece que los africanos en Cuba buscaron esas similitudes, como hicieron con Santa Bárbara, por ejemplo, y sincretizaron a Quan Con con Changó. El caso de Kuan Yin, que hay un sincretismo con un camino de Ochun, con un avatar de la diosa Ochun, que se llama Ibuiddo, que es aquella que trae, en el sincretismo siempre fue adornada y ataviada con indumentarias asiáticas, la diosa de la misericordia, una diosa tranquila, una diosa dulce, del amor, y la fertilidad, el amor, la paz, y fue sincretizada con Kuan Yin. Las esotéricas prácticas chinas no se divulgaron al resto del pueblo cubano, que siguió desconociendo esa espiritualidad, salvo excepciones como el apóstol José Martí, quien durante su exilio escribió bellas líneas sobre el Buda en su crónica Un paseo por la tierra de los anamitas. Sin embargo, los primeros en enseñar sobre Siddhartha Gautama a personas de la isla fueron los teósofos que arribaron a Cuba tras terminar la guerra hispano-cubano-americana y crearon escuelas para niños pobres
donde les narraban la historia del Buda y les enseñaban espiritualidades orientales. Pero durante unos 90 años no hubo aún comunidades budistas cubanas, aunque sí se incorporaron elementos budistas en el arte y la literatura, como en la Hacienda Cortina de Pinar del Río, actualmente un parque nacional, o en la poesía del chino cubano Regino Pedroso. Después del triunfo en toda la isla, la capital de Cuba presencia la entrada de los seguidores de Fidel Castro, episodio final en la lucha contra el régimen de Batista. La fecha 26 de julio que ostentan las banderas de los combatientes triunfadores se refiere al momento de 1953 en que se inició el ataque contra el presidente derrocado. La noticia de la huida de Batista a la República Dominicana se difunde rápidamente y origina tumultos y destrucciones en varios lugares. En 1959 triunfó la Revolución Socialista dirigida por Fidel Castro Ruz. En los años subsiguientes, serían fundamentalmente personas emigradas las que cultivarían el budismo en el exterior. Por ejemplo, José Ignacio Cabezón, erudito tibetólogo cubanoamericano, y muy especialmente Severo Sarduy, una personalidad de las letras cubanas, emigrado a Francia y adepto al budismo tibetano. Pero en la década de los 1990 empezó a divulgarse parcialmente el Zen, gracias a las meditaciones en la iglesia de los Carmelitas en Matanzas y a las conferencias para estudiantes de arte impartidas por el erudito filósofo Gustavo Pita Céspedes. Hay que añadir que en 1993 Eduardo Pimentel se convirtió en el primer cubano residente en el país formalmente iniciado en el budismo tibetano. Pero 1996 sería el año de dos eventos independientes pero igualmente trascendentales, pues en tal fecha visitaría Cuba el presidente de la Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda, y, paralelamente, se fundaría el Dojo Zen de La Habana. Para hablar del Zen en Cuba tenemos que hablar del maestro Kosén Thibaut. El maestro Kosén llegó a Cuba en el año 96, invitado por un grupo de artistas marciales que leían un libro que se puso muy de moda, que es Zen y Artes Marciales, por el maestro Taizen de Shimaru. A su vez, este maestro es quien lleva el Zen a Europa y es una coincidencia, diría yo, una maravilla de que puedan contactar con Kosén, que es uno de los que recibe la transmisión y es de los sucesores del maestro precisamente de Shimaru. Entonces llega Kosén a Cuba con un grupo importante de monjes europeos y también argentinos. Ya Kosén había fundado un templo en Argentina y varios dojos en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces se dio a la tarea de pasar esta semilla a suelo cubano. Inmediatamente organizó un retiro que le llamamos Sechín. Tiene la característica de que es un trabajo de profunda meditación Zen, a la que llamamos Zen. Es un espacio para practicar y bueno, había un montón de gente interesada.
se hicieron las primeras coordinaciones para esta sechín y se hizo en la playa, en una de las casas de alquiler en aquel entonces. Y ya en ese momento hace algunas ordenaciones laicas, según la escuela de Chimaru, que es como tomar refugio en los tres tesoros. Ya algunos cubanos, alrededor de 10 cubanos, reciben esta ordenación y se queda en Cuba un monje argentino y un monje colombiano también, ayudando al proceso del diario, ¿no? De cómo es el funcionamiento del doyo, la práctica de sazen, un poco que sentar las bases. Y anualmente el maestro Kozen estuvo viniendo a Cuba. Cuando no era posible, siempre enviaba a algún discípulo diamante, es decir, uno de sus monjes más antiguos, más fuertes. Lo acompañó en esta empresa la maestra Bárbara Kozen, también discípula de la tradición de Chimaru, que estuvo desde el inicio ayudándonos haciendo sechines, estos retiros que te comentaba. Y a partir del año 2005, Bárbara fue quien se quedó a cargo de enseñar el Buda Dharma en Cuba. Te imaginarás que este momento de inicio fue complejo, fue un momento que llamamos en Cuba el periodo especial. Entonces, coordinar todo aquello fue una gran tarea, pero evidentemente el interés por la práctica de los cubanos se mantuvo durante estos 25 años. Entonces cada año seguimos haciendo los retiros, sigue viniendo nuestra maestra, al punto de que ha dado la transmisión, en este caso a mi persona, en el templo de Chorinji, y en estos momentos soy su sucesor. Durante estos 25 años han habido varias ordenaciones de monjes, varios monjes cubanos, algunos ordenados por mí, ya hay algunos monjes cubanos ordenados por un cubano. Es decir, esto es algo, creo que sí, nuevo en la historia del budismo en Cuba. Y creo que nada, estamos en este trabajo de estar atentos de que el Buda Dharma continúe en nuestro país. Todo comenzó con mis prácticas de yoga en la adolescencia y estas prácticas y estas lecturas que comencé a hacer en esa época me fueron llevando a interesarme mucho más por el budismo, del que había leído en la infancia por un libro que conservaba mi padre sobre historia de la filosofía, donde hacían la historia del príncipe Siddhartha, un príncipe que a pesar de vivir en toda la opulencia en la que vivía, lo abandonó todo para convertirse después en Buda, y desde niño esa historia siempre me llamó mucho la atención.
Y con los años recuerdo visitar la casa con un gran amigo mío, la casa del profesor Gabriel Calaforra, y allí conocí muchos amigos que me hablaron por primera vez de la existencia del Doyo Zen de La Habana. Lugar que yo ya conocía de su existencia, pero no sabía en dónde estaba en La Habana. Y recuerdo que justo al otro día comencé a practicar. Llegué al doyo debajo de un torrencial aguacero y comencé ese mismo día a practicar. Recuerdo también que a mi regreso a Artemisa en la tarde contacté con mis amigos de aquí de mi ciudad y justo al otro día comenzamos a practicar juntos. Estábamos tan emocionados de haber encontrado el Doyo Zen de La Habana y felices de haber encontrado lo que tanto estábamos buscando, que justo yo diría que la fundación del doyo, o en aquel entonces grupo de práctica de Zen en Artemisa, comienza o se funda justo al otro día de comenzar mi práctica por primera vez en el Doyo Zen de La Habana. Y así, bueno, pasaron muchos años de práctica. En el año 2001 tomo refugio con el maestro Kozen en una de sus visitas a nuestro país, y en el año 2006 tomo los votos de monje con mi primera maestra, Bárbara Kozen, con quien estuve estudiando varios años. También en el año 2010 tengo la oportunidad de salir de Cuba y radicarme en Buenos Aires, donde comienzo a practicar en muchos templos, comienzo a visitar muchos dojos zen, muchos templos budistas, no solamente zen, sino también de tierra pura en China, y comienzo a conocer sobre todo el budismo que se practica en Latinoamérica. Hasta que en el año 2013 tengo la oportunidad de visitar el templo de Bushinji en la ciudad de Sao Paulo, que es el templo principal de la escuela Soto Shu en Sudamérica. Y bueno, en el año 2013 regreso definitivamente a Cuba y continuamos aquí haciendo la labor que comenzamos hace ya un poco más de 20 años. Makanya haramita shinyo nanji saibo satsuyo din nanya lamida jijo gengung gaigu doi saiku. En el 2005 visitaría a La Habana el lama Ole Nidal, quien crearía el primero de los 3 grupos de budismo tibetano operando hoy en suelo cubano. Pero en el año 2007 tendría lugar un evento de importancia sobresaliente: la oficialización y legalización de la Soka Gakkai, única institución budista legal en Cuba y la que ostenta la mayor membresía y los más notables logros sociales y académicos. Y para aquilatar un poco cómo Ikeda percibía la figura de José Martí, su vida y su obra, me gustaría hacer algunas citas de la conferencia magistral que Daisaku Ikeda ofreció en el aula magna de la Universidad de La Habana. Un apóstol es quien da la vida en la lucha contra el sufrimiento de sus semejantes, mientras queden todavía pesares en el mundo. Es quien encuentra su mayor solaz y su más noble misión en dar la vida por la justicia, sin titubeos pero sin exaltación. Es quien llega directo al corazón de su pueblo con profundo amor y abnegación altruista, armado de una visión que atraviesa los siglos, pero con los pies firmemente plantados en la realidad de su tiempo. Pues bien, si estas definiciones son justas y ciertas, creo entonces que todo eso fue José Martí, un apóstol auténtico. Fue el pilar espiritual del pueblo cubano,
el infatigable combatiente de la revolución por la independencia de su patria, pero descolló además como poeta, escritor, educador, periodista y diplomático. El genial pensamiento martiano irradia la capacidad de abrirse ampliamente al mundo, de comprender y aceptar con el corazón la vasta diversidad de las manifestaciones humanas. Por esto y por muchas otras razones, este intercambio con el doctor Vittier fue para mí un preciado viaje de oro, un periplo invalorable que me aproximó a la quinta esencia del alma cubana, que no es otra cosa que el espíritu de José Martí. Bueno, creo que un gran humanista, hablando de otro gran humanista. Así Pudiera es. decirse que es el único libro escrito por un líder mundial budista en Cuba, ¿verdad? Exactamente. El budismo jamás se ha visto envuelto en ningún tipo de conflicto, ni interreligioso, ni armado, ni de ninguna otra índole social en ninguna parte del mundo. Y desde este punto de vista, pues en nuestro país existen excelentes relaciones, no solo de la Soka Gakkai con el resto de las manifestaciones religiosas presentes en nuestro país, sino en general de todas las manifestaciones religiosas hacia la Soka. Hay gran respeto, y no solo gran respeto, sino también relaciones entre todas las instituciones para trabajar juntos en el mejoramiento humano. Cada quien desde su perspectiva, desde sus enseñanzas, pero buscando puntos en común que nos permita acercarnos a la vida del otro y solidarizarnos y apoyarlo para lograr un mundo de una convivencia excelente entre todos los credos y con quienes no tienen credos también, porque es una convivencia armoniosa entre todo nuestro pueblo, en todo nuestro país. Somos parte de la plataforma interreligiosa, las 7 religiones reconocidas jurídicamente en Cuba, disculpen, y además la integran otras asociaciones fraternales y otras personas de bien que también quieren colaborar en todas las manifestaciones que nos permitan crear armonía y prosperidad. Y desde ese punto de vista, pues bueno, participamos, por ejemplo, todos los años la Soka Gakkai de la República de Cuba en los eventos de la oración por la paz que convoca la comunidad de San Egidio, que participan en ella las 4 religiones mundiales, y entre ellas el budismo. Y en esa oportunidad siempre la aprovechamos para presentar una síntesis de las propuestas de paz que anualmente nuestro presidente Daisaku Ikeda presenta en la Organización de Naciones Unidas, teniendo en cuenta que la Soka Gakkai es una organización no gubernamental con estatus consultivo en ECOSOC, en Naciones Unidas, y nosotros aprovechamos el marco de la oración por la paz para presentar un resumen de la propuesta de paz del año del presidente Ikeda, donde él siempre analiza problemas de importancia mundial para lograr aunar fuerzas de todos los mandatarios del mundo y sensibilizarlos con la necesidad urgente de trabajar por el bienestar de la humanidad. Y por supuesto, un tema esencial que el presidente Ikeda incesantemente toca como tema principal en sus propuestas de paz es la abolición de las armas nucleares. Tenemos una exposición muy interesante, muy explícita de las consecuencias nefastas que ha traído para la humanidad el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y a su vez la carrera armamentista desenfrenada que está predominando en el mundo,
y esa exposición recoge de manera muy amplia, con imágenes y texto además, todas las consecuencias, los peligros que corre la humanidad con esta carrera armamentista y sobre todo con el desarrollo de las armas nucleares, y aboga por la necesidad imperiosa de abolirlas. Esta exposición la hemos hecho en Cuba en varias oportunidades, diferentes provincias, Santiago de Cuba, Holguín, La Habana, Camagüey, y también la primera vez que la expusimos fue justamente en el primer encuentro internacional de diálogo interreligioso que hicimos en el Palacio de las Convenciones, y que tuvo también magnífica acogida esta exposición por la abolición de las armas nucleares. Y también hemos participado en festivales culturales, festivales juveniles, muy bonitos, en el cine Multicine Infanta, en el Cine América, en el Cine 23 y 12. Se han hecho actividades culturales preciosas, actividades culturales de música clásica, como fue, por ejemplo, un concierto del saxofonista César López, que también es miembro de la Soca Gakkai de Cuba, con la Orquesta Sinfónica Nacional, que precisamente ese concierto se tituló Elegía al Daishonin. Nichiren Daishonin es precisamente el fundador del budismo que practicamos, que aunque su filosofía no es otra cosa que el Sutra del Loto, que fue propagada por Siddhartha Gautama o Shakyamuni, el Buda original, pues de todas formas fue un homenaje que César López quiso rendir a Nichiren Daishonin en una fecha homenajeando su natalicio. Y otras actividades culturales también hemos realizado. Se han montado obras de teatro de las divisiones juveniles. Hay un movimiento incipiente también con los niños, hijos de nuestros miembros, iniciándose en la práctica y guiándolos para que en un futuro sean los sucesores. Y así hemos ido intercambiando con otras muchas instituciones, con la comunidad hebrea. Hemos participado también en actividades que ellos han realizado, la sociedad Yoruba, Quisicuaba, en fin, hay excelentes relaciones entre las diferentes instituciones religiosas y cada una aportando desde sus enseñanzas, desde su filosofía, algo que ayude al mejoramiento humano. Laureados literatos cubanos se han interesado en el Zen, como José Lezama Lima, el poeta Omar Pérez y el emigrado José Coser, ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2013. El budismo comenzó a permear la obra de diversos artistas plásticos cubanos, entre los que resalta la icónica pintora Zaida del Río, budista tibetana, junto a otras figuras de renombre. Ese interés en el budismo por parte de pintores y escultores residentes en Cuba o en el extranjero prosigue hasta el presente. Surgirían otras manifestaciones socioculturales, como el Festival Flor de Loto, celebrado por la Soca Gakkai al oriente de Cuba, y el galardonado Ballet Satori de Acosta Danza.
En los últimos años, el budismo ha ido ganando espacios en la docencia universitaria cubana, gracias a cursos como el del escritor y filósofo Eduardo Francisco Freire en el 2018 y el 2020. Resalta igualmente la visita en el año 2020 del abad Chifusi Han de Taiwán, quien compartió con los practicantes locales en escenarios tan inesperados como la Universidad de La Habana. Bueno, aquí estamos en la Universidad de Habana. ¿Y dónde estamos aquí? En el aula magna. Douglas. En el aula magna. Ahora, la razón que yo le pedí a poder venir aquí y entrevistarle es por esta placa. Sí. Un solo día en la vida de los hombres eruditos vale más que la larguísima edad de un hombre sin erudición, un perito, digamos. Cuando estamos investigando, o yo estoy investigando, las inscripciones del aula magna, me percato de que la inscripción que nos ha llegado en latín por vía de Séneca, el estoico, la inscripción se relacionaba directamente con lo que estaba yo leyendo en el Dhammapada. Me di cuenta que lo que había era una condensación, digamos, una suerte de paráfrasis, pero que la fuente estaba aquí. Buenísimo. ¿Me permite leer? Un solo día de la vida de una persona que se esfuerza con firme resolución vale más que 100 años de la vida de una persona perezosa e indolente. Y en el 112 dice, un solo día de la vida de una persona que hace un intenso esfuerzo vale más que 100 años de la vida de uno que es perezoso e inactivo. Y 113, un solo día de la vida de una persona que comprenda cómo todas las cosas surgen y se desvanecen vale más que 100 años de la vida de una persona que no comprende cómo las cosas surgen y se desvanecen. ¡Wow! Buddham Saranam Gacchami. Un importante intelectual budista canadiense recibió la ordenación monástica Theravada en plena capital habanera en el 2019 y en lo adelante se dedicaría a apoyar espiritualmente como Bhikkhu Mijita a los practicantes cubanos, recibiendo en el 2023 el apoyo de la Embajada de Sri Lanka en Cuba. Yeah, practicing Buddhism in Cuba at the moment is a challengeable task. La práctica del budismo en Cuba es realmente un reto. You can't introduce a religion or religious practices within a short period of time. It is not practical. No se puede introducir una práctica religiosa de esta magnitud de una manera tan rápida. It takes a lot of time. Toma mucho tiempo. It needs a lot of efforts. Se necesitan muchos esfuerzos. It needs a well-programmed, system to introduce a religion to a nation. Se necesita un buen sistema de enseñanza para introducir la práctica de la religión del budismo. We can consider this is the beginning. Podemos considerar que esto es el inicio. Nos encontramos en los inicios del budismo. I am happy to say that now I have received a message from one Buddhist monk living in Canada. Él está muy contento y pone como ejemplo un mensaje que recibió recientemente de un monje budista que radica en Canadá. And I can understand that your organization is connected with the Buddhist organization in Hong Kong. Y puede entender
por esa vía, por ese mensaje que la organización a la que usted pertenece como reportero está relacionada con una organización budista que radica también en Hong Kong. Actually you need not only support from Sri Lanka, you need to get international support to promote Buddhism in your country. Para una práctica más extensiva y para introducir de una manera más profunda el budismo en Cuba no se necesita solamente el apoyo de Sri Lanka, sino también los esfuerzos y el apoyo a una escala global. There are many Buddhist countries which have their diplomatic representation in Havana. Hay muchos países que también practican el budismo, que tienen también sus representaciones diplomáticas en La Habana. We can get their support too when necessary. Podemos obtener también su apoyo cuando sea necesario. And we need to get the support from International Buddhist Organization. Y también se necesita el apoyo de las asociaciones budistas internacionales. Yeah. For instance, now you are already connected with Hong Kong. Como por ejemplo esta que radica en Hong Kong. So then we need their support to promote. Then we should have a well-coordinated, combined efforts to promote Buddhism in Cuba. O sea que se necesitan unos esfuerzos bien integrados y combinados y bien establecidos para poder introducir con más fuerza el budismo en la isla. I strictly believe that you have strength to do this meritful act in your country. O sea, y usted como reportero tiene un gran mérito y como practicante también de esta religión tiene un gran mérito en estos momentos en nuestro país y lo felicito por eso. Finally, I can say that Sri Lanka will extend its full support for you to promote Buddhism in your country. Por último, quiere decir que usted tiene el apoyo de Sri Lanka para promover el budismo aquí en su país, en Cuba. En el año 2021, el venerable Dikthumi Hita, profesor Suwanda Subunasiri de Canadá, tuvo a su cargo el primer Uwesat para todos los cubanos. En aquella ocasión fue realizado vía online debido a las restricciones de la pandemia de coronavirus. Este año 2023, las practicantes y los practicantes del budismo en Cuba han podido reunirse para honrar al maestro presencialmente. El festejo sacro fue auspiciado por un grupo de budismo laico, Dhammadasa. Dhammadasa es, un poco pretenciosamente quizás, la primera escuela laica de budismo Nikaya en Cuba. En Cuba hay varias escuelas budistas asentadas. Está en el Zen, está el movimiento de la Vipassana Theravada, está el Camino del Diamante. Pero como tal, hay muchas personas que practican el Theravada de otras corrientes que no son las de Goenka. Pero como tal, budismo Nikaya, budismo temprano, no hay. Son tradiciones que están presentes y que ya están asentadas. Entonces, Dhammadasa surgió con el objetivo de no solo difundir el budismo temprano, el budismo presectario, como se le suele llamar, antes del surgimiento de las diferentes tradiciones, las diferentes corrientes budistas, sino que también es una sangha, es una comunidad para la práctica y el estudio del budismo. Yo realmente llego al budismo de una manera totalmente inesperada. Vengo de una crianza con enseñanzas que difieren en gran parte del budismo, en mi casa, en mi hogar, y realmente fue un cambio muy grande, que hoy por hoy sigue en proceso, que me ha ayudado a enfrentar mi vida, teniendo una base en los preceptos budistas, teniendo una base en las 4 nobles verdades, una base en el noble octuple sendero que me ha ayudado a encaminar mi vida de una manera organizada, de una manera plena, porque realmente me ha dado una guía para mi accionar.
Yo empecé al principio por el Reiki, por el maestro Rafael Marrero, que le agradezco mucho su entrada porque gracias a él es que empecé a conocer todas estas enseñanzas, al igual que gracias a un amigo llamado Boris Cárdenas, que me fueron incentivando a investigar los suttas, los discursos tempranos, de ver cuál era la postura del Buda, cuál era la propuesta del Buda. Y en una época que era muy emocional, de arranques de ira, la propuesta del Dharma de apaciguar la ira, de controlarla, de disminuirla, a modo de cortarla de raíz, de cultivar la benevolencia, la compasión, la alegría empática, la ecuanimidad, acercarnos lo más posible a las enseñanzas del Buda, ha sido nacer de nuevo. Esta fue la primera vez que se celebró de esa manera el cumpleaños del maestro en la tierra de Martí, en un espíritu de unidad y fraternidad entre todas las espiritualidades del orbe. Soy practicante de budismo zen del Dojo Zen de La Habana, perteneciente al templo Kosen Senshi, y estamos aquí en este espacio maravilloso que han invitado a la práctica de la meditación por medio de la celebración de Wesak. Estamos agradecidos de estar acá. ¿Cree usted que este espacio debería repetirse en un futuro? Sí, este espacio es formidable y claro que sí, debería de repetirse de inmediato. Este lugar me ha recordado mucha experiencia y es un muy bonito lugar. Espero que se mantenga. Tal vez existan otros, no lo sé, pero este es un excelente lugar. Y es un momento para transmitir también mi gratitud hacia los que organizamos y practicamos el Zen, la vía. Tengo entendido que usted viene desde Matanzas, es decir, que realmente ha sido un viaje sacrificial. ¿Qué es lo que lo mueve en estos tiempos que es tan difícil hacer ese viaje para asistir hoy a este encuentro? En mi linaje ha sido práctica común que los monjes viajen buscando esto. El sacrificio no lo vi así. Es maravilloso que en un tiempo tan difícil como es que narras, el viaje para mí haya sido tan simple. Y allí donde se practique, el monje siempre va a estar. Soy colombiana, practicante del budismo del Camino del Diamante hace 14 años. ¿Se ha sentido bien en el día de hoy con los otros hermanos? Muy bien, es muy bonito porque igual en el budismo todos somos uno, no hay separación, no debe haber separación. Y siempre estamos chequeando lo que hacemos. Es muy rico estar juntos, muy bonito, por supuesto que sí. Somos una comunidad en Buda. Bueno, estoy aquí porque en primer lugar por una cuestión de mi espiritualidad, ¿no? Estoy experimentando diferentes caminos también a raíz. No solamente porque en la iglesia nuestra se reúne el Dojo Zen de Matanza y estamos compartiendo también de una manera activa con este dojo. Soy principiante, estamos como empezando con ellos la meditación Zen. Sino también porque creo en la comunión entre todas las espiritualidades, porque creo que hay muchísimas espiritualidades que nos atraviesan como seres humanos, ¿no? Nosotros como Proyecto Abriendo Brechas de Colores también estamos de alguna manera intencionando encuentros interreligiosos, no solamente encuentros interreligiosos para conversar, ¿no? Como lo conocemos, sino para comulgar con otras espiritualidades y porque también nos ayudan a la nuestra, ¿no? Para mí, por ejemplo, el budismo o sentarme a meditar con los budistas
me ha ayudado mucho en mi concentración, también en que hay diferentes caminos para acercarse a la divinidad. Por eso hablamos de Dios en muchas manifestaciones y de muchas maneras, ¿no? Y también la cuestión de la compasión es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Cómo entienden la cuestión de la compasión, que para nosotros sería la misericordia también, ¿no? Y también en mi lucha por la justicia social me ha aportado muchísimo, ¿no? Nosotros decimos no hay, o sea, para que haya justicia o para que haya paz tiene que haber justicia, pero esa justicia también se alcanza con compasión y misericordia y podemos confraternizar como hermanas que somos. Mi nombre es Yivi, también soy pastora de la comunidad metropolitana y me considero budista cristiana, no budista y cristiana, sino budista cristiana. El budismo es parte de mi espiritualidad también. Yo no consigo mi espiritualidad separada. Yo soy un ser que fluye que vivo conscientemente con esa parte de la compasión a todos los seres, y eso me hace ser mejor cristiana, ser más consciente también de lo que es ser cristiani. Y no lo puedo ver separado porque es algo que soy, que practico y que es parte de mi ser. Entonces no puedo separarlo porque es mi esencia. Bueno, soy budista, por lo menos estoy caminando en el camino del Bodhisattva. Para mí ha sido maravilloso poder venir y unirme junto a otros practicantes de este maravilloso camino aquí en Cuba, porque sabemos que la situación realmente es bien difícil y que haya más personas y que podamos reunirnos y celebrar el Vesak es algo maravilloso. Finalmente, en el 2023, visitó nuevamente La Habana el venerable monje Theravada Bhikkhu Mijita, quien durante una inolvidable semana compartió incesantemente el Dharma con los practicantes cubanos, los diplomáticos de Sri Lanka y personas de todas las creencias e ideologías. Su visita logró repercusiones en importantes medios digitales cubanos y a su partida dejaba tras de sí un legado de amor y admiración, así como la convicción de un futuro promisorio para el budismo en Cuba. Maestro, ¿por qué usted elige la ciudad de La Habana para su ordenación monástica? Buena pregunta. Por supuesto, ya había decidido ordenarme, pero lo que Cuba presentó fue la maravillosa oportunidad de combinar mi interés por cuidarme a mí mismo, Attahita, con el interés por cuidar a los demás, Parahita, de los cubanos. Este doble cuidado es el recomendado por el Buda. Pero, ¿por qué La Habana? Obvio, tenía al menos algo de visibilidad y credibilidad. Gracias. ¿Cree usted que el budismo tiene algún tipo de futuro en la nación cubana? Absolutamente. Aunque sin duda es un desafío. Pero ya hay condiciones en la propia cultura cubana que son favorables. Por ejemplo, la poesía de José Martí, el héroe nacional de Cuba. Aquí uno de sus poemas: cultivó una rosa blanca. Cultivó una rosa blanca en julio como en enero.
para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Codo ni ortigo cultivo, cultivo la rosa blanca. Lo que vemos en el poema son valores búdicos de metta, karuna y upekka, ecuanimidad. Cuando la rosa se le da a un verdadero amigo, él ofrece su mano, pero cuando se le da al cruel cuyos golpes quebrantan el corazón por el que vivo, no son espinos o cardos lo que se devuelve con ira u odio, sino que la rosa blanca vuelve meta amistad, aun tomando al cruel por amigo. También hay compasión, karuna, porque nos hace repensar. Tercero, hay ecuanimidad, upekka. A pesar de los mayores esfuerzos en la vida, las cosas no necesariamente terminan de la manera esperada. Así es visto como una bendición por el Buda, cuya mente no se estremece cuando la golpean las realidades del mundo, estará libre de tristeza, libre de polvo y estará en calma y en paz. En el Mahamangala Sutta. Pero la base más práctica hacia el futuro es hasta qué punto los cubanos comenzarán a vivir por los 5 principios, 5 Panchasila de formación. Pero también hace Buddha Puja, homage to Buddha, a diario y honorar a madre y padre y el Buda en casa. Y la condición logística más favorable a un futuro para el Buddha-Dhamma en Cuba es la presencia de Dios e Dios de la tierra que comienzan a vivir una vida de Dhamma. Por favor, disculpen mi mala pronunciación. Gracias por la oportunidad. Metta. Sadhu, sadhu, sadhu. Tiempo de terminar. Nuestro documental llega a su fin y lo hace precisamente donde empezó, en las aguas del litoral habanero. Hemos descrito una suerte de círculo, analizando y conversando con los representantes y las representantes de las diversas escuelas budistas trabajando en este país. Recuérdese que el círculo es precisamente el símbolo del Dharma, de la enseñanza del Buda. Estamos filmando estas escenas finales en el momento justo en el cual ocurre el despertar de la ciudad gracias al amanecer. Interesantemente, Buddha significa el despierto y el budismo es el camino del despertar. Nos queda anhelar que este despertar físico se revierta también
en una suerte de amanecer espiritual. Nos queda simplemente desearles a los y las practicantes de este camino en Cuba que alcancen la meta deseada, sea esta cual sea. Todas las escuelas budistas enseñan alguna forma de liberación definitiva del ciclo de renacimiento y de muerte. Que todos ellos y ellas alcancen el nirvana, que todos ellos y ellas sean un ejemplo en esta sociedad que crecientemente habrá de ir comprendiendo la verdad ya innegable de que el budismo existe y está radicado en nuestro suelo para permanecer en él por tiempo indefinido haciendo el bien. A partir de este momento, ya el budismo en Cuba no será el gran desconocido, el gran ignorado, el anónimo. No, hay budismo en Cuba y está trabajando para el bien de este pueblo. Que esta bella espiritualidad crezca y florezca en esta isla. Que este Dharma se lo transmita como justamente merece este pueblo y estamos contentos y felices por contribuir en algo a este desarrollo. Se despide de ustedes desde La Habana, Douglas Calvo Gainza. Homenaje al Buda, el perfectamente iluminado. Dime dónde salvarnos, fuera del interior, muestra el rumbo cercano, donde ha ido el dolor. Si alguien más podría saberlo, pidiendo a otros la respuesta a mi dolor. Y así he vivido por nunca entender mi condición, valorando qué pensarían de mí, hasta que al fin lo comprendí, que solo puedes aprenderlo por ti, siempre fue así. Conocí a Dios cuando me conocí a mí. Que solo puedes aprenderlo por ti, siempre fue así. Conocí a Dios cuando me conocí a mí. Hasta que al fin lo